Hoy que vamos a iniciar nuestra sesión del día. Ya vimos un poco de lo que es la ley de Ohm. Ya vimos lo que es resistencia, corriente, voltaje y potencia, ¿ok? Y ahorita vamos a ver lo que se llama circuito eléctrico. El circuito eléctrico es el área, podemos llamarle así, o el lugar donde se va a mover el flujo de electrones, es decir, por eso el nombre de circuito, ¿sí? Es decir, es un sistema donde el flujo de la corriente eléctrica va a estar circulando, ¿sí? Desde donde inicia hasta donde termina su generador o su fuerza electromotriz, ¿sí? Entonces, es importante que entendamos esto, que todo circuito eléctrico tiene la corriente que entrar al circuito y regresar a su posición original. Por eso cuando un cable se rompe, cuando un conductor se rompe, por motivo de eso sucede que el circuito eléctrico deja de funcionar, ¿ok? Entonces, es importante considerar esto, que trabaja como si fuera un sistema de lazo cerrado, un sistema donde la corriente tiene que iniciar, pasa por todo lo que es el circuito eléctrico y regresa, ¿sale? Y entonces todo eso se le llama circuito eléctrico, ¿ok? El primer elemento importante en el circuito eléctrico tenemos que recordar que es lo que llamamos la batería automotriz, ¿sí? Nuestra batería automotriz, como ya vimos, es de tipo corriente directa, ¿sí? La mayoría o todos los circuitos en el vehículo trabajan a CD, corriente directa, ¿ok? ¿Sí? Lo mismo en sus dispositivos electrónicos, un celular, una laptop, una televisión, ¿sí? Todos esos sistemas internamente trabajan con CD, pero para cargarlos o alimentarlos se conectan a la corriente alterna. Pero esa corriente alterna va a sufrir un cambio y se va a convertir corriente directa a través de un componente que se llama regulador, ¿ok? Regulador electrónico. Ese regulador, por ejemplo, en su celular es esa cajita, ¿sí? Esa cajita convierte la corriente alterna a corriente directa, ¿ok? Entonces, primero necesitamos que una batería automotriz, que va a ser nuestra fuente, ¿sí? Todo circuito eléctrico tiene que tener primero una fuente electromotriz, ¿sí? Una fuente de voltaje, una batería que lo alimente, ¿sí? Porque sin esto, pues automáticamente no va a funcionar nada, ¿ok? Nuestra fuente electromotriz es de 12.5 volts, ¿ok? Ahora, tenemos nuestra batería, pero para que esos electrones se muevan, necesitamos que de un cableado, ¿ok? Necesitamos cableado. Necesitamos cableado, ¿sí? No se puede mover inalámbricamente la corriente eléctrica en el vehículo, ¿sí? Solo se va a mover a través de un conductor, en este caso, nuestro cableado. Entonces, voy a poner aquí número 1 nuestra batería. Número 2, nuestro cableado o el conductor. ¿Ok? Cableado. Entonces,
tiene su cableado y después llega a componentes. En el caso del sistema automotriz, llega a un componente que se llama fusible. Poner acá. Fusible. ¿Sí? Llega a un fusible que su función es proteger de cortocircuitos a los componentes eléctricos, ¿sí? Es decir, si hay un cortocircuito en algún área de los dispositivos a lo que se está alimentando ese circuito eléctrico, entonces el fusible lo que hace es quemarse, ¿sí? O se rompe internamente. Los fusibles los vamos a encontrar nuevamente en la caja de fusibles del vehículo, que pueden estar en los compartimientos del motor o abajo del volante, ¿sí? O al lado de la batería, dependiendo de la ubicación del fabricante. Entonces, los fusibles se utilizan para proteger a los circuitos eléctricos, ¿ok? Posteriormente eso, para que se active el circuito eléctrico, necesitamos de otro elemento que se va a llamar un switch principal, ¿sí? En ese caso, el switch principal es el elemento 4, viene siendo el switch de la llave, ¿sí? ¿Sí? El switch de la llave. A ese switch se le llama que es el switch principal, ¿sí? Es donde insertamos la llave o acercamos la llave con chip, o ya ven que ahorita está el sistema Start-Stop y tenemos una tarjeta o tenemos un llavero donde está el chip, ¿sí? Prácticamente eso también funciona como un switch principal para que se active ese interruptor. Es un interruptor que lo que va a hacer es, ahí no deja pasar la corriente, pero si se cierra, deja pasar la corriente, ¿sí? Es lo mismo que, parecido a cuando ustedes encienden un foco, que prenden, apagan. Para eso es el switch principal. El switch principal tiene la característica de alimentar todo lo que es lo eléctrico del vehículo, ¿sí? Normalmente en la posición cuando se abre accesorios o se da start y encendido, la mayoría de todos los componentes eléctricos ya están alimentados, ¿sí? Por eso se llama switch principal. Deja pasar o no pasar la corriente siempre y cuando se active el interruptor, ¿ok? ¿Ok? Entonces, el elemento 5, normalmente en el área automotriz, está compuesto por otro componente que se va a llamar las cargas, ¿sí? ¿Ok? Es decir, esto va a ir a una carga. Aquí vamos a poner un pequeño foco, una carga, ¿sí? Una carga o es un consumidor, puede ser los focos, puede ser el motor de arranque, puede ser inyectores, bobina de encendido, motoventilador, puede ser seguros eléctricos, etcétera. Es decir, todo aquello que consume corriente se le va a llamar carga, ¿sí? Es decir, después de que pasa el switch, va a llegar a una carga, ¿ok? Es decir, va a alimentar al componente que va a hacer funcionar la corriente eléctrica, ¿ok? Pero en este caso, si nosotros seguimos la corriente, es decir, la corriente se va a mover por aquí, aquí se va a mover la corriente, voy a poner con una letra E, acuérdense, aquí se va a mover la corriente, sigue por acá, pasa por el fusible, llega al interruptor, se activa el interruptor, sale por aquí y llega al elemento,
¿Ok? Aquí ya llegó el elemento que son los electrones, llegó a la carga, los flujos de electrones. ¿Sí? Lo que acaba de llegar es la corriente eléctrica. ¿Ok? Pero no va a funcionar porque la corriente eléctrica aún no llega a su origen. Es decir, su origen que viene siendo ¿quién? La batería. Entonces, por tanto, a eso se le llama cerrar el circuito, ¿sí? O circuito eléctrico, es decir, cerrar el paso de la corriente, es decir, tiene que ir cableado y vuelve a retornar a negativo. ¿Ok? Es decir, ahora sí los electrones sí van a pasar por el conductor, sigue todo el cableado y vuelve a retornar, ¿sí? Y vuelve a retornar a la batería, ¿sí? Es decir, por eso los circuitos eléctricos tienen toda alimentación de un circuito eléctrico o de un componente eléctrico, ¿sí? O la unidad de control que ya es más electrónica, todo tiene una alimentación, es decir, va a tener un positivo y va a tener un negativo, ¿sí? Entonces, positivo normalmente donde entra la corriente y el negativo es por donde está regresando a su fuente electromotriz, ¿sí? De esta forma, el foco, ¿qué pasaría con el foco? Entonces, si está el circuito cerrado y todo está funcionando, entonces lo que va a suceder es que el foco debe encender, ¿ok? Debe de encender. En caso de que este interruptor se apague, es decir, se desactive, el foco debe apagarse. ¿Ok? El foco debe apagarse. Y por lo tanto, este flujo de electrones que salía del negativo ya no vuelve a pasar. ¿Por qué? Porque se apagó el switch. ¿Ok? Bueno, queremos otra vez que encienda. Entonces lo que tenemos que hacer otra vez es activar el switch. Podemos activar el switch principal, ¿sí? O el switch en este ejemplo que poníamos de luces. Activamos el switch. Entonces la corriente otra vez va a pasar. Ahora sí, entra por el positivo, va a salir por el negativo. Sigue su camino a través del cable del conductor y regresa a la fuente, ¿sí? Recuerden que esto que está pasando es la corriente eléctrica que está circulando, ¿sí? La corriente eléctrica. ¿Y qué va a pasar con el foco entonces? Va a encender, ¿sí? Y al encender, aquí, al encender es donde va a producir lo que se llama diferencia de potencial, ¿sí? Es decir, cuando este componente se active, aquí hay una diferencia de potencial, ¿sí? Hay un voltaje ¿sí? Consumido, ¿ok? Siempre y cuando el circuito esté funcionando, ¿ok? Ahora, toda la parte negativa en un vehículo, normalmente toda esta parte negativa está aterrizado a negativo, pero todo está aterrizado a chasis. Es decir, toda la carrocería, toda la parte de metal del vehículo viene siendo negativo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Negativo de qué? De la batería. Por eso van a encontrar algunos cables que están aterrizados a chasis porque son negativo. Por eso mucho cuidado al dejar un cable suelto positivo por ahí y que pegue con chasis, se produce cortocircuito. ¿Ok? Entonces, esta es la forma en que trabaja el circuito eléctrico, por eso se le dice que es un lazo cerrado o un circuito, es decir, donde la corriente que inicia
tiene que regresar a su fuente. En este caso, a la batería automotriz. ¿Qué elementos forman un circuito eléctrico básico automotriz? Primero, una fuente automotriz, que es la batería. Segundo, el cableado, que va a estar entrelazado a través de todos los elementos, ¿sí? Fusible, que van a proteger de cortocircuitos a los componentes, al circuito eléctrico, que van en la caja de fusibles del vehículo. Un switch principal, en este caso el switch principal es el de la llave, el que cuando nosotros nos acercamos para abrir switch, ¿sí? Hay otros switches que son para luces, también es igual, pero si esto no está abierto, lo demás deja de funcionar, ¿sí? Lo más común, y una carga, ¿sí? Una carga que es el elemento 5, y las cargas recuerden que vienen siendo todos los que son los consumidores, un motor de arranque, un alternador, eh, unos focos, un estéreo, el clima, ¿sí? El compresor, ¿sí? Los inyectores, cualquier sensor, actuador, etcétera, ¿sí? Todo lo que consuma corriente va a producir una caída de tensión o una diferencia de potencial, ¿ok? Y a eso se le va a llamar que son cargas, ¿sí? Por eso tiene un positivo donde entra el flujo de electrones y un negativo donde sale el flujo de electrones y regresa. Y todo el sistema eléctrico del vehículo están aterrizados a chasis, ¿sí? Todo el vehículo en la carrocería es chasis, ¿ok? Entonces, ese es en general cómo funciona un circuito eléctrico. Espero su participación en la sesión de la pregunta de la sesión de esta clase.